Hubo un tiempo en el que la voz de Dios parecía haber desaparecido. 400 años de silencio. 4 siglos sin un solo profeta. El pueblo se acostumbró a vivir sin dirección, sin revelación, repitiendo rutinas religiosas vacías mientras su corazón se alejaba más y más del Creador. Fue entonces cuando apareció Él. No vino desde Jerusalén, no salió del templo, no se crió entre sacerdotes. Surgió del desierto, de la soledad, de un vientre estéril que, contra toda lógica, trajo al mundo al hombre que cambiaría la historia de Israel. Su nombre fue Juan. No vestía ropas elegantes, no comía banquetes, no tenía títulos ni cargos. Llevaba un mensaje. Y ese mensaje era como fuego en los huesos, claro, directo, urgente. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no negociaba. No suavizaba la verdad. No intentaba caerle bien a la multitud. Su única misión era preparar el camino del Señor. Y lo hizo con tal pasión, con tal entrega, que incluso los líderes religiosos temían enfrentarlo. Pero si miramos a nuestro alrededor hoy, la historia parece repetirse. La voz de Dios ha sido silenciada por el ruido del mundo. Ya no hay desiertos donde escuchar, solo ciudades llenas de distracciones. La gente ya no busca arrepentimiento, sino aprobación. Ya no quieren profetas, quieren motivadores. No buscan la verdad, buscan comodidad. Juan hablaba de juicio, de transformación, de renunciar al pecado. Nosotros hablamos de bienestar, de aceptación, de vivir sin culpa. ¿En qué momento cambiamos la cruz por aplausos? ¿Cuándo dejamos de ser mensajeros para convertirnos en actores? El mensaje de Juan era incómodo. Llamaba al cambio. Pero también era poderoso. La gente recorría kilómetros solo para escucharlo. Hombres, mujeres, soldados, fariseos, todos sabían que algo diferente se estaba levantando. No era un nuevo líder político. No era un rebelde con ideales. Era una voz. Una voz que rompía el silencio de siglos. Una voz que despertaba conciencias. Una voz que preparaba el terreno para la llegada del Mesías. Hoy vivimos rodeados de miles de voces, pero casi ninguna viene del cielo. Escuchamos consejos, opiniones, promesas, filosofías. Pero, ¿cuántas de esas voces nos empujan al arrepentimiento? ¿Cuántas nos llaman a enderezar nuestras sendas para recibir al Rey? Juan no hizo milagros. No caminó sobre el agua. No resucitó muertos. Y sin embargo, Jesús dijo que no había nacido un hombre mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan cumplió su propósito. No se desvió. No se contaminó. No permitió que el sistema lo corrompiera. Y ese es el tipo de llamado que Dios sigue haciendo hoy. Un llamado a volver al fuego original. A salir del sistema de apariencias. A dejar atrás el cristianismo cómodo que todo lo tolera y que nada confronta. Dios no está buscando celebridades espirituales. Está buscando hombres y mujeres como Juan. Gente dispuesta a ser rechazada con tal de decir la verdad. Gente que prefiera la obediencia antes que la aprobación. Y quizá, sin saberlo, tú también estás llamado a ser una voz. No en el desierto físico, pero sí en el desierto espiritual de esta generación. Tal vez tu lugar no sea en las multitudes, sino en lo secreto, donde Dios forma a sus verdaderos mensajeros. Donde no hay aplausos, pero hay presencia. Donde no hay fama, pero hay fuego. Juan no buscaba atención, pero toda mirada terminaba en él. No por su apariencia extraña, ni por su dieta poco común, sino porque había algo diferente en su manera de hablar. Cuando Juan hablaba, la gente sentía que el cielo se abría. No era un discurso más. No era otro líder espiritual de turno. Era la verdad desnuda golpeando el alma. Era Dios usando una voz humana para despertar a una generación dormida. Y eso es exactamente lo que esta generación ha perdido, el sentido de urgencia. Vivimos como si el juicio no fuera real.
como si Jesús no fuera a volver. Como si el pecado ya no importara. Y sin embargo, las señales están por todas partes. El caos crece. La maldad ya no se oculta, se celebra. La mentira gobierna incluso en nombre de la justicia. Los valores están siendo invertidos. Lo bueno ahora es malo. Lo malo ahora es virtud. Y los pocos que se atreven a decir algo, son cancelados, silenciados, ridiculizados. ¿Y qué hacemos los que decimos ser del reino? ¿Guardamos silencio? ¿Nos adaptamos? ¿Cambiamos el mensaje para que suene más amable, más moderno? ¿O nos levantamos como Juan, aunque cueste? Porque sí, a Juan le costó. No solo vivió rechazado, aislado, sin lujos ni comodidad. También fue perseguido. Y finalmente, decapitado. ¿Y por qué? Porque no se cayó. Porque le dijo a un rey que vivía en pecado. Porque prefirió perder su vida antes que traicionar la verdad. Y aquí es donde el contraste se vuelve brutal. Hoy muchos cambian la verdad por una invitación a una conferencia. Cambian la convicción por una oportunidad de agradar. Cambian la cruz por un escenario. Y al hacerlo, pierden el poder. Pierden la esencia. Pierden la voz. Juan nunca buscó estar cómodo. Su objetivo no era vivir mucho, sino vivir para algo eterno. No fue un hombre popular, pero fue un hombre temido por las tinieblas. Y eso es lo que hoy hace falta, gente que incomode al infierno cuando ora, cuando predica, cuando vive. Porque mientras tú callas para no incomodar, hay millones caminando hacia la perdición sin que nadie les grite, arrepiéntanse, el rey viene. Y cuando él venga, no vendrá como un bebé en un pesebre. Vendrá con fuego. Con justicia. Con espada. Y no vendrá a dar más tiempo, vendrá a pedir cuentas. Por eso este mensaje no es solo una historia antigua. No es un relato para entretener o para inspirar. Es una advertencia. Un despertador espiritual. Una pregunta directa a tu alma, ¿estás viviendo como si Cristo realmente fuera a volver? ¿O solo repites palabras mientras tu corazón está lejos? Juan no tenía medios, ni redes, ni plataformas digitales. Pero con una sola voz, sacudió una nación entera. ¿Qué podrías hacer tú, si decidieras hablar con esa misma convicción? No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto. No necesitas ser aceptado. Solo necesitas ser obediente. Porque cuando la verdad arde dentro de ti, ya no puedes quedarte callado. Cuando has visto lo que viene, no puedes seguir viviendo como si nada. A veces pensamos que para impactar el mundo necesitamos más recursos, más seguidores, más visibilidad. Pero Juan demuestra todo lo contrario. No tenía riquezas, ni influencia política, ni un templo propio. Lo que tenía era algo que escasea hoy, intimidad con Dios. Y eso era suficiente. Porque desde esa intimidad nacía la autoridad. No era un mensaje aprendido, era un fuego vivido. Y eso se nota. Eso se siente. Eso transforma. Hoy abundan los mensajes bonitos, pulidos, ensayados. Pero carecen de peso. Carecen de espíritu. Se repiten frases de otros, se copian estilos, se buscan likes. Y mientras tanto, el cielo sigue esperando a los que digan, aquí estoy. No soy perfecto, pero soy tuyo. No quiero ser famoso, quiero ser fiel. Eso fue Juan. Un hombre fiel. Fiel al mensaje. Fiel a su llamado. Fiel hasta la muerte. No trató de impresionar a nadie. No vivió para construir su marca personal. No le interesaba que lo recordaran. Su única obsesión era que reconocieran al Mesías cuando llegara. Su vida entera apuntaba a Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esas palabras no son solo humildad. Son revelación. Son la clave para todo ministerio verdadero. Cuando entiendes eso,
Ya no te ofende ser ignorado, ni te derrumban las críticas. Tu corazón está en otro lugar. Tu mirada está fija en el reino, no en el reconocimiento. Y eso es lo que está faltando hoy. Predicadores con identidad celestial. Creyentes que ya no se venden por una oportunidad. Voces que no negocian con el mundo. Hombres y mujeres que no necesitan aprobación humana porque ya fueron marcados por Dios en lo secreto. Porque si no te forman en el desierto, te perderás en el escenario. Si no aprendes a escuchar la voz de Dios en la soledad, repetirás la voz de los hombres en público. Juan no hablaba desde lo aprendido. Hablaba desde lo revelado. Y eso es lo que necesitamos ahora. Revelación. Fuego. Urgencia. Porque el mundo está sangrando. Las familias se rompen, las mentes colapsan, los jóvenes se suicidan, los niños son confundidos, y la iglesia muchas veces guarda silencio, entretenida, tibia, distraída. Pero tú no estás viendo este video por casualidad. No llegaste aquí porque sí. Esto es una sacudida. Un llamado. Un recordatorio del cielo. Dios sigue buscando voces. No figuras, no ídolos. Voces que se levanten en medio del ruido. Que se atrevan a decir la verdad cuando todos la esquivan. Que vivan con la eternidad en mente, no con el algoritmo como prioridad. Juan vivía en el desierto, pero su voz llegaba hasta el palacio. ¿Por qué? Porque donde hay verdad, no hay distancia que la detenga. Donde hay presencia, no hace falta promoción. Donde hay unción, el mensaje encuentra su camino. Y si estás dispuesto a morir a ti mismo como Juan, entonces estás listo para ser usado como él. Pero si sigues queriendo ser visto más que ser útil, admirado más que transformado, no estás preparado. Porque el verdadero ministerio comienza donde termina tu ego. Juan no hizo grandes campañas. No necesitó espectáculos. Su autoridad no venía de los hombres, venía de Dios. Y cuando llegó el momento de desaparecer, lo hizo en paz, sabiendo que había cumplido su propósito, preparar el camino. Esa fue su misión. No brillar él, sino alumbrar al que venía después. Y esa también es la tuya. Hoy más que nunca el mundo necesita voces que preparen el camino. Voces que limpien el terreno de corazones endurecidos. Que se atrevan a confrontar con amor, a advertir con verdad, a señalar con humildad. Ahí viene Él, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Porque sí, viene. Jesús vuelve. Y no lo hará en silencio. Vendrá con gloria, con poder, con justicia. Pero antes de ese regreso, Él sigue levantando mensajeros. Como Juan. Como tú podrías ser, si decides rendirte por completo. Y no tienes que saberlo todo. Solo necesitas fuego. No necesitas miles de seguidores. Solo necesitas obedecer. Porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, no busca excusas, busca oportunidades. Y cada generación ha tenido sus voces. Esta no será la excepción. Pero la pregunta es, ¿serás tú una de ellas? ¿O seguirás siendo eco de un mundo sin dirección? Si algo de lo que escuchaste hoy te removió por dentro, no lo ignores. Esto no es solo un video. Es una señal. Una invitación a despertar. A volver al fuego. A dejar las excusas y recuperar el mensaje. La voz de Juan todavía resuena en cada rincón donde alguien se atreve a vivir sin miedo y hablar con verdad. Y si sientes que tu alma fue tocada, no te vayas igual. Aquí, en Red de Almas, seguimos buscando esas voces, esos corazones despiertos, esos mensajeros del reino. Únete a este espacio. No para acumular contenido, sino para seguir caminando hacia el propósito eterno. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana. Pero más que eso, permite que Dios active algo dentro de ti. Porque el reino no necesita espectadores. Necesita profetas. Y tú, podrías ser la próxima voz en el desierto.